traición. Todo porque aquí no tenemos comida, no se queda. Siempre. Donde hay comida se van. Terrible. Y así te dejan solo acá. Ya, son las 7 de la mañana con 39 minutos y Gaby Segura nos está esperando, Robert, a esta hora para revisar con nosotros la situación que puede enfrentar durante esta jornada Jorge el Mago Valdivia, ex futbolista, quien estaba acusado de haber increpado y haberse acercado a una de las denunciantes. Así es, cuando tenía prohibición. Gaby, tú nos cuentas por qué es tan importante esta jornada. Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Hola, ¿qué tal? Se va a revisar justamente la medida cautelar en contra de Jorge Valdivia y podría cambiar por estos nuevos antecedentes que conocimos durante las últimas horas y que tiene relación a este encuentro que sostuvo el exdeportista con una de las denunciantes por delitos sexuales, algo que ocurre el pasado 13 de septiembre en la comuna de Santiago, específicamente en el contexto del mercado París y Londres que se realiza aquí. De acuerdo a las cámaras de seguridad, se ve como el deportista que estaba con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima termina acercándose a ella. Y es por eso que estos antecedentes podrían ser expuestos en esta audiencia que se va a realizar durante esta jornada. ¿Por qué? Porque acá podríamos estar hablando de varios escenarios e incluso de la posibilidad de que se considere desacato, ya que aparentemente, de acuerdo a los registros, él se percata de que estaba la denunciante en este lugar, acá había una medida cautelar, él debiera haberse dado la vuelta y haber mantenido la distancia de ella, algo que finalmente no ocurre. Por eso es que esto podría ser planteado durante esta audiencia, donde se podría eventualmente pedir que se endurezca la medida cautelar. Recordemos que él está actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, por lo cual podría modificarse a arresto domiciliario total o incluso una prisión preventiva. La denunciante dice que él se acerca, que la intimidó, que estaba con la diputada Maite Orsini, sin embargo se le consultó a la parlamentaria, quien niega estas declaraciones, dice que ella no conoce ese lugar y llama a corroborar la información. Vamos a escuchar parte de las palabras que entregaba Maite Orsini respecto a estos nuevos antecedentes en el caso de Jorge Valdivia. Yo quiero insistir en que me preocupa profundamente la circulación de información falsa, sobre todo cuando hay evidencia empírica de que la información es falsa. Hay videos que se han difundido ampliamente en medios de comunicación y en portales que muestran las imágenes del momento y yo no estoy en esas imágenes. Yo no estuve en ese lugar, yo no conozco ese lugar, nunca he estado en ese lugar y no tengo ningún antecedente que aportar. Entonces yo quisiera hacer un llamado a la responsabilidad y que por favor la información que se entregue sea cotejada con la evidencia, porque hay evidencia, hay cámaras de seguridad, hay videos y yo no estoy en esos videos porque yo no estuve ahí. La verdad es que no tengo mayores antecedentes y será la justicia la que tendrá que determinar cuáles son los pasos a seguir. Yo no estuve ahí, dice la diputada Maite Orsini. Bueno, hay imágenes de las cámaras de seguridad de lo que ocurrió esa tarde. Habrá que determinar efectivamente si esas cámaras la muestran a ella o no. Ahora, lo cierto es, el dato concreto es que la denunciante, en su denuncia, dice que el Mago Valdivia estaba acompañado por Maite Orsini. Esa es la denuncia puntual que hace la denunciante del Mago Valdivia, quien después señala que en un momento dado se cruza con Jorge Valdivia, se cruza una vez, se cruzan dos veces y en esa segunda oportunidad es cuando Jorge Valdivia la habría increpado. Ese es el dato concreto y por lo que dice la diputada, bueno, ni siquiera en las imágenes aparezco. Sí, de hecho, esas imágenes van a ser claves también para esta audiencia que se va a realizar, cómo se va a exponer este caso, porque acá está la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, eso está vigente. Entonces acá también hay que ver y esperar cómo va a plantear este tema el Ministerio Público, cómo él aborda también esta situación de este encuentro fortuito, por cierto, en este espacio público en el que se genera y donde esta denunciante dice haber sido increpada e intimidada por parte del exdeportista, que, ojo, ya tiene antecedentes de haber incumplido la medida cautelar en noviembre pasado, cuando a él se le fue a fiscalizar por parte de Carabineros y no contesta. Él acá dio una explicación, dijo que no había escuchado el timbre, sin embargo no sería la primera vez que él no estaría respetando estas medidas cautelares que se le están aplicando mientras se lleva la investigación en su contra. Conversamos con una abogada también para poder tener una idea de qué
puede pasar en este caso, qué puede ocurrir, cuáles van a ser los antecedentes que se van a exponer durante esta jornada. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Las medidas cautelares son decretadas por un tribunal para efectos de proteger a la víctima, proteger su integridad, mientras se desarrolla el curso de la investigación. En ese sentido, existe una problemática importante para el efecto del control de la ejecución de las medidas cautelares. Y en este caso en particular, escapa un poco de la voluntad de la víctima el hecho de encontrarse con el imputado en un lugar público. El delito que se configura ahora, que es el desacato, cuando un imputado incumple una resolución que es decretada por un tribunal en el que se le prohíbe expresamente acercarse a la víctima, se configura un nuevo delito autónomo, que es el desacato. ¿Pero qué ocurre? El desacato es reactivo. El desacato llega cuando la medida cautelar ya se vio vulnerada. ¿Y esto qué pasa? Pone en riesgo la integridad de la víctima, y el problema es que si no existe un control efectivo, podemos incurrir en casos de vulneración o de violencia aún mayores que los que ya conocemos. Acá recordemos que son 2 denuncias de 2 mujeres por delitos sexuales en contra de Jorge Valdivia, que datan de octubre del año pasado. Él ya cumplió con la medida cautelar de prisión preventiva, ahora se encuentra con la medida de arresto domiciliario nocturno, pero va a ser clave también lo que va a ocurrir durante esta jornada. Y si es que el Ministerio Público, los querellantes buscan también de que se pueda endurecer estas restricciones para asegurar, por supuesto, el éxito de la investigación, por lo que no se descarta también que se pueda buscar una prisión preventiva nuevamente para evitar, por supuesto, dicen los querellantes, poner en riesgo a las denunciantes. Claro, evitar esta prohibición que tenía. Él tenía prohibición de acercarse a la víctima, y finalmente lo que queda demostrado en estos registros es que más allá de lo que le pudo haber dicho, que eso sí no queda registrado en las cámaras, sí queda demostrado que hubo un acercamiento. Jorge Valdivia también tendrá que dar explicaciones si es que ese acercamiento fue fortuito, si él buscó generar ese acercamiento para decirle algo. Bueno, todo eso lo va a tener que contemplar la justicia para tomar esta determinación durante esta tarde, si es que aumenta o no las medidas cautelares contra el exjugador de fútbol. Muchas gracias, Gaby, por toda la información. Buenos días. 7 de la mañana con... El judicial de Jorge Valdivia podría agravarse luego de que uno de sus denunciantes lo acusara de haberla intimidado en el mercado París y Londres, en el centro de Santiago. Mañana habrá una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que Valdivia podría incluso volver a prisión preventiva. Jorge, si podemos hablar de lo que ocurrió, la nueva denuncia, Jorge. En silencio, Jorge Valdivia evitó a Chilevisión luego de nuevamente estar en el centro de la polémica por su situación judicial. Una de las denunciantes de delitos sexuales lo acusó de intimidarla en la vía pública. Indicó que el exfutbolista estaba en compañía de Maite Orsini. Yo no estuve en ese lugar, yo no conozco ese lugar, nunca he estado en ese lugar. Y no tengo ningún antecedente que aportar, entonces yo quisiera hacer un llamado a la responsabilidad y que, por favor, la información que se entregue sea cotejada con la evidencia. Aquí habría ocurrido el encuentro en el mercado París-Londres, en el centro de Santiago, el pasado 13 de septiembre. Según la denunciante, Jorge Valdivia se acercó a ella para intimidarla. Las cámaras de seguridad del lugar serán claves en la acusación que desencadenó una audiencia de revisión de medidas cautelares. El exjugador tiene prohibido acercarse a la víctima. Las medidas cautelares, como te señalaba, sirven para efectos de proteger la integridad de la víctima, y en este caso en particular escapa un poco de la voluntad de la víctima el hecho de encontrarse con el imputado en un lugar público cuando un imputado incumple una resolución en el que se le prohíbe expresamente acercarse a la víctima. Se configura un nuevo delito autónomo, que es el desacato. La audiencia de revisión de cautelares se realizará este miércoles. La Fiscalía podría solicitar ante este posible desacato una medida más gravosa, como prisión preventiva. No es la primera vez que Jorge Valdivia habría incumplido una cautelar. En noviembre de 2024 no respondió la fiscalización de Carabineros. Pasa que no escuché el timbre, ¿no? Claro, cuando se dice incumplió pareciera que no estaba, andaba fuera del departamento, fuera del edificio, pero yo estaba en el edificio. La denunciante insiste que el ex futbolista la intimidó en la calle, incumpliendo así la medida cautelar de no acercarse a la víctima. La prohibición de acercarse, Jorge, ¿se podemos conversar respecto a eso?
Jorge, por favor, cortito. El futuro judicial de Jorge Valdivia es incierto. Podría incluso regresar a prisión preventiva o cumplir arresto domiciliario total.